Hola, mi nombre es Paulina Lisbeth y hoy les hablaré sobre anomalías en el desarrollo embrionario. ¿Qué son las anomalías? Las anomalías son defectos congénitos de nacimiento que están ligados con el desarrollo normal del embrión. Aquí tenemos que son por dos factores, genéticos y ambientales. En los genéticos han debido a errores genéticos durante la fertilización o debido a mutaciones genéticas espontáneas. En cambio, en los ambientales son por factores ambientales experimentados por el embrión en el útero, tales como la desnutrición, enfermedades infecciosas o exposiciones a sustancias tóxicas. Estas ocurren durante las 3 primeras semanas del desarrollo embrionario. ¿Cuáles son las anomalías en el desarrollo embrionario? Bueno, pues tenemos 10, que a continuación les voy a hablar de cada una. La primera es la espina bífida. Es un defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente. Tenemos que dos tipos de espina bífida. Está la oculta. Ese es el tipo más leve y más común. Esta produce una pequeña separación o espacio en uno más de los huesos de la columna vertebral. En cambio, la mielomeningocele, también conocida como espina bífida abierta, este es un tipo más grave. El canal medular está abierto a lo largo de varias vértebras en la parte baja o media de la espalda. En las manifestaciones clínicas, ambas tienen diferentes, ya que la espina bífida oculta se pueden notar signos en la piel del recién nacido por encima del defecto de la columna vertebral, incluido un mechón anormal de cabello, un pequeño hoyuelo o marca del nacimiento. En la mielomeningocele, este es más severo. Se puede notar el canal medular permanece abierto a lo largo de varias vértebras. También notamos tanto las membranas como la médula espinal o los nervios sobresalen al nacer formando un saco. Y por último, los tejidos y los nervios generalmente están expuestos. En las causas podemos ver que tenemos factores de riesgo genéticos, nutricionales, ambientales y antecedentes familiares de anomalías. Omphalocele. Este es un defecto congénito en el cual el intestino u otros órganos abdominales del bebé están afuera del cuerpo debido a un orificio en el área del ombligo. A medida de que el bebé se desarrolla entre semanas 6 y 10 del embarazo, sus intestinos se hacen más largos y se expanden fuera del abdomen al cordón umbilical. En las manifestaciones clínicas tenemos diferentes tamaños de omphalocele. En los tamaños solamente del intestino que permanecen por fuera del cuerpo, estamos hablando de los más pequeños, mientras que en los más grandes también pueden estar por fuera del hígado del vaso. Bueno, y sus causas también son combinación de genes, nutricionales, alcohol y tabaco y medicamentos. Hernia diafragmática congénita. Esta es una anomalía congénita en la cual hay una abertura anormal en el diafragma, el músculo entre el pecho y el abdomen que le ayuda a respirar. Este defecto se produce en la cuarta y a la 12 semana del desarrollo fetal. Esta abertura permite que la parte de los órganos abdominales se muevan hasta la cavidad torácica, cerca de los pulmones, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos que hay dos tipos de hernia de Bok-Dalek y la hernia de Morganic. Bueno, la primera se ubica en la parte posterior lateral del diafragma, con más frecuencia en el lado izquierdo del tórax. En cambio, en la hernia de Morganic se ubica en la parte anterior del diafragma, detrás del hueso del esterno. Como podemos ver, tienen ambas ubicaciones. Bueno, esta abertura permite que la parte de órganos abdominales se muevan hasta la cavidad torácica, cerca de los pulmones. En las manifestaciones clínicas podemos ver que se presenta dificultad respiratoria en las primeras horas después del nacimiento y en casos más graves inmediatamente después del parto. También tenemos la presencia de cianosis, deformidad del tórax, abdomen hundido por ascenso de órganos hacia el tórax. Anencefalia. La anencefalia es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo. Es un tipo de defecto del tubo neural. La anencefalia se produce cuando la parte superior del tubo neural no se cierra por completo. Y como manifestaciones clínicas
tenemos que la anencefalia hace que el bebé no pueda llevar a cabo funciones básicas o superiores, como sentir dolor, oír, ver, moverse, sentir emociones o pensar. Consumir poco ácido fólico antes durante las primeras etapas del embarazo aumenta el riesgo de tener un embarazo afectado por defectos del tubo neural, incluida la anencefalia. Gemelo evanescente. Este se produce cuando uno de los embriones del embarazo múltiple se malogra y es reabsorbido total o parcialmente por la madre en la placenta o el otro gemelo. Este síndrome puede ocurrir en la fase inicial de la gestación, cuando se observan 2 o más fetos que crecen acorde con lo esperado. Sin embargo, al cabo de las semanas, solo uno de ellos continúa vivo y con latido cardíaco, mientras el otro ha desaparecido por completo. Como podemos ver en las manifestaciones clínicas, tenemos una baja tensión arterial, alteraciones por falta de oxígeno en los tejidos, isquemia. En casos es posible que el feto que continúa vivo envíe sangre hacia el otro feto muerto a través de la placenta. Cuando los fetos no comparten placenta, se habla de embarazo bicorial. En estos casos rara vez hay complicaciones para el feto cuando su gemelo muere. Meningocele. Esta es una hernia plana en la herradura madre y aracnoides llamadas meninges, que son membranas que cubren al cerebro y la médula espinal en la columna. Se produce a través de un defecto embriológico en los tejidos musculares y fibrosos. En las manifestaciones clínicas podemos ver la parálisis o paresia generalmente flácida de miembros, disfunción vesical e intestinal, rodillas flexas o en hiperextensión, luxación de caderas, cifosis anguladas, escoliosis por malformaciones. Amelia unilateral. Esta es una malformación congénita que se caracteriza por la falta de uno o más miembros, sean superiores o inferiores. En las manifestaciones clínicas tenemos 2 que se originan en la 4ª semana de gestación y la falta de extremidades. Focomelia. Este es un trastorno raro que se caracteriza por una malformación de origen teratogénico que consiste en la ausencia de los huesos y músculos en las extremidades superiores o inferiores. En las manifestaciones clínicas tenemos que hay subdesarrollo de las extremidades y ausencia de los huesos pélvicos. También tenemos lo que es pigmentados en los ojos. El afectado suelen tener tonos azulados, narices poco desarrolladas, orejas desfiguradas, bocas irregularmente pequeñas. Presenta también otros defectos como genitales grandes, cardiopatías congénitas y riñones físicos. Aunque varios factores ambientales pueden causar la focomelia, las principales causas provienen del uso de la talidomida y la herencia genética. Cardiomiopatía hipertrófica. Esa es la afección en la cual se presenta engrosamiento del miocardio con frecuencia. Solo una parte del corazón es más gruesa que la demás. Bueno, y en las manifestaciones clínicas tenemos que hay dolor en el pecho, sobre todo al hacer ejercicio, desmayo, igual al hacer ejercicio, esforzarse y inmediatamente después de hacerlo. Soplo cardíaco que el médico puede detectar al escuchar el corazón, sensación de latidos rápidos de aleteo y palpación fuerte, falta de aire y sobre todo al hacer ejercicio. Síndrome de Goldner. Este síndrome, también llamado displasia facio-auriculovertebral o óculo-auriculovertebral, es una condición médica muy rara en la que se dan varias malformaciones. Estas se originan a causa de problemas durante el desarrollo fetal, concretamente en el primer y segundo arco braquial, estructuras las cuales formarán en el cuello y la cabeza en el bebé plenamente desarrollado, como lo podemos apreciar en la imagen.
Bueno, y en las manifestaciones clínicas tenemos dos, que son apéndices preoculares, piel y cartílago situados delante de la oreja, mitocondria, microtía, anotía y sordera. Este síndrome hay simetría entre las dos lados de las caras, y en esta se presentan otros síntomas, que son los maxilares, mandíbula y hueso temporal pequeños y planos, quistes dermoides oculares, boca exageradamente grande a un lado de la cara, paladar y lengua pequeños en el lado afectado, músculos en el rostro especialmente pequeños en el lado afectado, labio leporino y paladar hendido. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.